Muy buenas tardes a todos. Es un gusto, dar a esta charla que hace parte de los diálogos de la industria de la FIL Guadalajara 2020 en un año que, como todos saben, es bastante particular y esta mesa pretende abordar diferentes temas alrededor de la siguiente idea: superar los desafíos precisamente del 2020, con énfasis en el comercio electrónico y las tiendas en línea. Para eso tenemos una terna de invitados bastante especial. Tenemos a Mónica Dinerstein desde Argentina, de la librería Tiempos Modernos, también a Edgar de la librería El Sótano, su gerente de Relaciones Institucionales, y por Colombia, la librería Mr. Fox, a Lucas Insignares. Eh, Como lo que procede en este momento, uno de ellos tres va a hacer una presentación de las popularidades de su librería, de la librería a la que pertenece, para poder luego generar un diálogo alrededor de diferentes aspectos que son de interés precisamente en este año particular y que tanto ha hecho, digamos, que nos replanteemos alrededor de la circulación, el comercio del libro y también de la promoción de lectura. No me quiero extender mucho más y quisiera iniciar con Mónica. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias a la Feria de Guadalajara por convocarme a participar en este diálogo con los libreros. Gracias a mis compañeros. Mi nombre es Mónica Dinerstein. Yo soy dueña de librería Tiempos Modernos en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Eh, Muy brevemente, bueno, tengo 30 años de librera. Comencé de muy pequeña, a los 18 años, apenas terminé el colegio. Eh, Mi primera experiencia fue trabajando en editorial, no en librería, pero rápidamente, estando en la editorial, me convocan para realizar un catálogo para ventas de libros para bibliotecas, para el exterior fundamentalmente. La editorial donde yo trabajaba tenía una librería, tuve muchísimos contactos con el librero en ese momento. Y empecé a tomar contacto con algo que a mí siempre me gustó, que era los libros, la lectura. Digamos, yo toda mi vida leí desde muy chiquita y siempre estuvo en mi corazón tener una librería. Bueno, a raíz de una situación que se dio por casualidad, se me dio la oportunidad. Yo en ese momento estaba trabajando, bueno, todos saben, en Argentina en el año 76 hubo un golpe, por lo cual yo me alejé del libro por situaciones personales. Volví en el año 82 de la mano de una editorial mexicana, casualmente, Nueva Imagen, y bueno, finalmente se fueron dando las cosas y en el año 1990 pude abrir Tiempos Modernos. Y aquí estoy, con una librería hace 30 años. Es una librería independiente, en un barrio, digamos en un barrio en Belgrano, pero no deja de ser un barrio. Y lo aclaro porque fundamentalmente uno trabaja con su clientela, y digamos, uno va, digamos, al principio uno trataba de ver, de tener todo el material que uno quería tener, y finalmente uno se da cuenta que se va adaptando a las necesidades del lugar. El barrio de Belgrano es un barrio que tiene muchos profesionales, muchos colegios, gente muy lectora, y la idea era hacer una librería diferente, digamos, hacer una librería donde el cliente encuentre una buena atención, mucha bibliodiversidad. Y eso con el tiempo, digamos, fue creando diferentes secciones. En estos 30 años las cosas cambiaron muchísimo. Nosotros tuvimos una gran cantidad de crisis. En Argentina nos especializamos en tener crisis, y muy importantes. No voy a hablar de todas las crisis que tuvimos porque creo que se me iría la hora y media, pero fundamentalmente, previa a la pandemia,
tuvimos una crisis muy importante que fue en el 2001. Personalmente, para mí la crisis del 2001 fue dura, pero me agarró en una forma muy diferente a esta crisis, sobre todo económicamente. Eh, la pandemia para la Argentina, supongo que para muchos países, fue sumamente dura. Nosotros tuvimos muchísimos meses confinados, digamos, desde el 20 de marzo, sin equivocarme, un mes completo prácticamente sin salir de casa o más. La librería estuvo cerrada más de un mes y medio y tuve realmente, casi les diría por cerrar, pero bueno, las cosas se fueron dando. Yo tenía armada una página web que no usaba, jamás usaba digamos, las ventas online, y rápidamente me rearmé gracias a la ayuda de una hija. Empecé a armar la página nuevamente, a llenarla de libros, empezamos a trabajar con el Instagram, empezamos a trabajar con un teléfono, con el WhatsApp. Nos reinventamos, esa es la realidad, nos reinventamos y armamos todas las posibilidades para poder cambiar la venta presencial, que para nosotros la relación con el cliente es fundamental, por una venta presencial, para decirlo de una manera, más por vía telefónica o por el Instagram o por un chat o por lo que fuera. Pero bueno, lentamente fuimos logrando una conexión nuevamente con el cliente hasta que se pudo reabrir. Eh, por supuesto que la venta online al principio no cubría los gastos que uno necesitaba, pero bueno, con ayuda del gobierno, que sí ayudó a pagar sueldos, con ayuda del dueño del local, que también nos ayudó mucho, pudimos seguir adelante. Y aquí estamos, con unos meses de mucho trabajo. Hoy ya trabajamos en forma presencial y con todas las formas de venta online. Eh, para mí, personalmente, el WhatsApp y el teléfono fue nuestro mejor aliado, porque eso nos permitió, de alguna manera, poder enviarle al cliente la foto del libro, es decir, la contratapa del libro, poder explicar los libros, etcétera, etcétera. Digamos, como que fue muchísimo más fácil que hacerlo por otra vía. Eh, no sé si es, digamos, yo quisiera también, si tengo algún ratito o si no sé cómo estoy de tiempo, pero si no, lo vemos más adelante. Pero me parece importante contarles que en la Argentina nos estamos organizando como asociación, digamos. Esto, la pandemia, fue, digamos, como algo que ayudó a los libreros a darnos cuenta de que nos teníamos que unir. Es decir, nunca se logró, yo hace muchos años que estoy tratando de hacer algo, pero nunca se logró, y finalmente hoy tenemos armado lo que llamamos una red de librerías. Todavía la asociación no existe, está muy, muy todavía en miras de formación, pero por lo menos se está charlando y ya logramos muchísimas cosas con los gobiernos de turno, con las editoriales. Logramos que nos reconozcan como industrias culturales, que para nosotros realmente nos parece muy importante. Empezaron a darnos subsidios que no nos daban antes, justamente porque nos consideraron eh, industrias culturales. Y también a través de esta red, lo que estamos tratando de insistir mucho, nosotros en Argentina tenemos lo que se llama la Ley de Defensa a la Actividad Librera, que es la ley de precio fijo. Todo libro tiene el mismo precio en cualquier punto del país, pero hay que tratar de que eso se cumpla. Se cumple bastante, pero no siempre. Entonces esa también es una tarea que nos propusimos unirnos para poder que se logre la ley de precio fijo. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Y sí, realmente
ese que acabas de tocar es un punto fundamental, porque si algo tiene de interesante esta mesa, entre muchas cosas, es que estamos viendo libreros de 3 países, Latinoamérica, que además tienen perfiles y tamaños diferentes. En ese sentido, quisiera invitar a Edgar Hernández a que nos contara un poco la situación instancias, por una parte, la de la librería del sótano, temática dentro de las cadenas de librerías en México, iniciativa en la que él estuvo detrás y bueno, y todo el sótano, todo ese equipo de gente que es el de las librerías independientes. Quería eso, Edgar, saludarte, un ejemplo en momentos bastante aciagos para la industria. Buenas tardes, Edgar. Hola Valentín, muchas gracias. Muchísimas gracias a la FIL también, a la Feria de Guadalajara. Mónica, pues muchas gracias por esta introducción. Lucas, te saludo también con mucho gusto. Pues bien, realmente me parece que la experiencia es continental, ¿no? Nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad en este momento de pertenecer a una cadena de librería aquí en México con muy alto prestigio. Y en lo personal, bueno, pues yo quisiera nada más compartirles inicialmente la importancia que tiene el que esta, digamos, afición, esta vocación que todos los que integramos desde nuestra trinchera, en cada uno de los espacios en los que nos encontramos, pues la vocación por ser libreros. Me parece que eso es algo que nos une, más allá de pertenecer a una cadena o a un perfil de librerías independientes, como es el caso de muchos de nosotros que venimos de ahí. En lo particular, bueno, pues yo tengo 25 años en el medio editorial, tengo la fortuna de haber transcurrido y transitado por diferentes eslabones de toda esta cadena, desde la parte editorial, por supuesto, desde una librería a la cual tuve la fortuna de dirigir y ser propietario de ella durante 5 años, en donde evidentemente pues siempre les planteo esta visión sí de romanticismo, en la que muchos accedemos cuando planteamos un proyecto tan entrañable como una librería de barrio, pero en el trayecto pues uno va aprendiendo muchas cosas acerca de la sustentabilidad de un proyecto como estos, evidentemente la influencia que tiene la región donde nos encontremos y cuáles son las políticas públicas que se establecen en nuestros países, ¿no? En este momento, bueno, pues Mónica nos compartía sobre los apoyos de gobierno, sobre todas las herramientas que existen alrededor de la industria librera, editorial en general, pero me parece que cada uno en nuestro contexto pues vamos teniendo que adecuarnos primero a esta parte de experiencia, de cercanía con nuestros vecinos en nuestras librerías, pero también a sumarnos, a adecuar estas estrategias en función del contexto sociopolítico de nuestro país. En este momento, bueno, pues justo hago esta diferencia en el sentido de que en Librerías El Sótano pues tenemos una plataforma de comercio online pues ya con una trayectoria muy importante en donde a lo largo de todos estos años, que ya son 52 años de la Librería El Sótano, pues ha podido permear en toda la visión que tienen los lectores acerca del acceso al catálogo que nosotros mostramos como el catálogo más grande de México. Sin embargo, no podíamos dejar de observar desde la dirección del sótano y a la cual agradecemos mucho la oportunidad de poder tener la iniciativa de estos proyectos a la que hacía referencia Valentín, sobre la cercanía que tenemos también con las librerías independientes de México. Existe una organización en este momento que es joven, hablamos de 2 años a la fecha, en donde se organizaron en una acción que no tenía realmente un precedente en México de reunir a este perfil de librerías independientes. Y orillados precisamente por todas estas circunstancias de la pandemia, pues es que en un sentido también de responsabilidad, como librería de cadena, pues hicimos una propuesta a la RELI, que en este caso es la Red de Librerías Independientes en México, para poder generar un proyecto en donde pues de inicio sabíamos, y así nos compartieron los compañeros de la RELI, sobre esta necesidad. No todas evidentemente tenían la infraestructura
tecnológica para poder arrancar un proyecto de emergencia en el cual pudieran tener contacto constante con sus lectores y sí, por supuesto, reaccionar con todas estas herramientas que nos compartía hace rato Mónica, pues sobre el uso de WhatsApp, sobre las redes sociales y todo lo que eso implica, porque de ahí es tener las librerías cerradas, reaccionar las entregas a domicilio y digamos toda una telaraña de temas por resolver en esta reacción urgente. De ahí sale esta iniciativa, que es la plataforma de la Red de Librerías Independientes, en donde, pues con un precedente que no ubicamos que exista propiamente, por lo menos a nivel regional, es que pusimos a disposición de ellas el catálogo del sótano y la gestión de esta plataforma, en donde se denomina como una plataforma comunitaria, ¿no? Ya se publicó por ahí algún artículo en meses recientes en Publishers Weekly, en su versión en español, y donde hacía referencia sobre este antecedente, que bueno, pues en España existe algún tema similar, pero básicamente busca que estas librerías puedan ser y tener una plataforma comunitaria en donde sus lectores puedan elegir a la librería que vayan a beneficiar en la compra de sus libros. Esto evidentemente pues es respaldado por una experiencia y una infraestructura del sótano, pero no deja de tener un proceso interesante de aprendizaje. Por supuesto hay que conservar mucho de la esencia de la curaduría que tienen estas librerías hacia sus lectores y darle el toque de los libreros, ¿no? En cuanto a la selección de libros, en cuanto a la recomendación, y de ahí pues transitar a ligar las redes sociales para que sientan este contacto directo con los libreros, que básicamente pues es el perfil que se tiene tradicionalmente en estos puntos, ¿no? Que son espacios que requieren el regreso, sí, de los lectores a estos puntos de encuentro, pero que evidentemente pues con esta emergencia pues necesitábamos activar pues el uso de la tecnología de manera más adecuada. Entonces nos encontramos en este momento cercanos a esta red de librerías, que son en este momento 35 librerías agremiadas en esta red, y que pues estamos buscando por todos los caminos poder apoyar a que sus lectores permanezcan, pero sobre todo respondiendo a esta emergencia en cuanto a la tecnología y también invitando, no solo ahora sí desde Librerías El Sótano como cadena, pero también como librerías independientes, a que pues los lectores regresen a las librerías como tal, ¿no? Que con todas las precauciones y protocolos sanitarios puedan volver. Muy bien, Edgar, muchas gracias. Y ya seguiremos conversando sobre algunos de los aspectos. Lucas, digamos, a diferencia de las experiencias que nos ha dado Mónica y Edgar, tengo que Mr. Fox inició desde lo digital y luego, digamos, encontró y diseñó su propia caverna en la que todavía está. Cuéntanos un poco de la historia y ese tránsito, digamos, ese origen desde lo digital, pasando a la librería, digamos, al espacio, y pues todo lo que quieras compartirnos. Valentín, querido, muchas gracias. ¿Me puedes escuchar bien? ¿Me escuchan bien? Te oigo, te oímos. Listo, listo, perdón. Es una prueba que ya ahorita estoy haciendo lives en Mr. Fox y ya estoy acostumbrado a verificar primero. Bueno, gracias a ti por la invitación, gracias a la feria y además felicitarlos por el premio Princesa de Asturias, que yo siempre le decía Príncipe de Asturias. Los felicito por ese maravilloso y excepcional trabajo en la cultura. Entonces, bueno, Valen, como tú decías, pues yo soy un librero joven, llevo 10 años, no mucho como Mónica, por ejemplo, y como Edgar seguramente trabajando en el sector del libro, pero he sido como un librero muy juicioso. Tuve 5 años de maravillosa experiencia en el Fondo de Cultura Económica con maravillosos maestros como Juan Camilo Sierra o como Andrea López, que es la librera que ahorita está trabajando con el área comercial de Adriana Hidalgo. Y gracias a ellos pude como construir una cabeza muy lúcida sobre lo que significa trabajar en el mundo editorial, en el mundo del libro. Y pues Mr. Fox nació en el 2015, hace 5 años, en mi situación de librero y de hombre joven, ¿no? Que ya está integrado a la digitalidad, que piensa con cabeza de red. Y nació además por una cosa muy, muy como azarosa y accidentada, y es que había una amiga
que hacía HIIT Training, se llama esa cosa. Y me inspiraba mucho como Alejandra Nader Lema, perdón, que tiene un proyecto que se llama Namura, compartía todo lo que ella hacía con su cuerpo, con su alimentación, de una forma más amplia, más generosa, a través de las redes sociales, pero con una gorra muy puesta de esto no es que vamos a rellenar este canal, esto es que le estamos dando a este canal propósito. A mí me inspiró muchísimo lo que hacía Alejandra y dije, voy a comenzar a hacer lo mismo. ¿Cómo hacer lo mismo de forma propositiva desde el mundo de los libros? Entonces comencé a hacer algo que ya venía trabajando como librero y es hacer recetas literarias, que terminó por llamarse prescripciones. De esa manera nace Mr. Fox. Yo desde el Fondo de Cultura Económica recomendaba libros recetándolos para tales o cuales males. Eh, y funcionó muy bien trabajando en redes sociales. Ya nuestro corazón, nuestro no inicial es Instagram. Ya desde ese trabajo comenzamos a pensar, porque obviamente se fue uniendo más gente al equipo y como tú bien lo dices, en 2015 arrancamos con el Observatorio de Obras Ilustradas, ya les voy a contar qué es eso. En 2016 arrancamos con la primera librería virtual, que le llamamos Madriguera Digital, como por una cosa de trabajo de marca. En 2017, gracias a la unión de Alejandro Rodríguez, que es uno de mis mejores amigos, y Marta Mesa, una amiga adorada también, pudimos abrir entre los tres, cruzando poderes, la madriguera física que le rinde homenaje a Fantastic Mr. Fox de Roald Dahl y está diseñada como está diseñada, por ejemplo, la película de Wes Anderson, entonces trae como una cantidad de dinámicas y quiero atar de dinámicas visuales, esto es muy importante, quiero atar eso entonces con la forma en la que nace y le damos propósito a la digitalidad de Mr. Fox. Es un observatorio, no es un centro de ventas bibliográficas, porque desde ahí reseñamos literatura, comenzamos a diseñar una dirección de arte. Espero que nos puedan visitar lucas.mrfox y www.librosmrfox.com para que se puedan dar cuenta de qué estoy hablando. Diseñamos una dirección de arte que da como una línea visual que engancha a la gente. Como yo soy un tipo joven y sé en lo que está la cabeza de muchos de mis contemporáneos en este momento, y una de las preguntas grandes, Valentín, era ¿cómo hacemos no para venderle más a los mismos, sino para formar nuevos públicos lectores, para atraer a gente más acá? Y hablando con muchos amigos, notaba mucho como una desidia, como también un cierto sopor y aburrimiento alrededor del mundo de las librerías. Y yo decía, pero si esta vaina es una berraquera, esta vaina es fascinante, pero es la forma, esa es la identidad en la que mayoritariamente nos puede, digamos, puede identificar, puede hacer clic de índice muchos lectores o muchos transeúntes que nos ven desde afuera y que no siempre han tenido una relación con el mundo del libro. Entonces decidimos comenzar a abrir este observatorio, que es lo mismo que seguramente ustedes hacen, sin dejar los libros sellados. Abrimos todos los libros, diseñamos una dirección de arte en donde hay juguetes puestos, en donde se sugiere que estamos jugando ya con la literatura y comenzamos a hacer un ejercicio que nos sirvió muchísimo para esta época tremenda y fue tomar registros de las páginas interiores de los libros, un poco vinculándolos con las reseñas. Esas reseñas no son reseñas tampoco, digámoslo, del índice común, son reseñas que vienen encabezadas a través de la prescripción literaria. Entonces, por ejemplo, arrancamos con algún libro, el que sea. Este libro está prescrito para sentirse próspero creativamente en la soledad y luego sí desarrollamos lo que va a significar esa obra de la manera en que contribuye al Observatorio de Obras Ilustradas. Esto, por supuesto, inicia desde Instagram y nos beneficia a todos, pero no solamente a nosotros como librería, sino a más agentes del sector, porque digamos, las bibliotecas y otros colegas libreros también se pueden nutrir de la información que compartimos. Y siento que ese gorro de la digitalidad puesto como con una lógica nos salvó porque ya teníamos, no habíamos enfrentado una crisis, de hecho creo que habíamos sido como derrotero en lo que estaba pasando con las librerías jóvenes en Colombia por lo menos, pero obviamente esta crisis sí nos dio una bofetada dura y de todos modos creo que la sorteamos como además de éxito, como con mucha dignidad, si nos dimos el privilegio de seguir siendo libreros. Muy bien. Quiero retomar dos ideas que cada uno de ustedes ha, digamos, planteado.
Pero quisiera eso, un poco más de detalle, información a la hora de abordar la idea del espacio y del equipo de trabajo. Creo que esto es fundamental y quiso que arrancáramos con Mónica, que nos contara un poco más de esa dinámica de librería de barrio, digamos, cómo pudieron, digamos, el equipo, de qué manera se reinventó, con cuánta gente estás. También lo mismo de Edgar, que nos cuente un poco, digamos, esta reinvención, de qué manera afectó el personal, el trabajo, las que desarrollaban y el espacio empezaba a darle vueltas, sentido nuevamente a una librería física, a un espacio abierto. Eh, bueno, un poquito, digamos, mi librería es una librería mediana, digamos, no es ni muy pequeñita ni muy grande. Yo tengo en este momento 2 empleados, eh, que bueno, digamos, ese era el problema más serio, que yo no quería que se queden sin trabajo. Y durante toda la pandemia, digamos, durante la pandemia, todo el mes y medio no estuvieron yendo a la librería y yo trabajé desde casa, bueno, yo sigo trabajando desde casa porque a diferencia de mi colega de Colombia, yo soy bastante grande, tengo, digamos, la contrariedad de lo que debe tener él. Eso no significa que tenga más experiencia, pero digamos, me tuve que cuidar bastante durante toda esta pandemia. Lo cual, como dije al principio, yo, digamos, trabajé desde casa con todos los medios que pude. Fue realmente reconozco que para mí fue muy difícil porque tuve que aprender un montón de cosas que, digamos, si bien yo uso todos los medios, porque uso la computadora, uso, digamos, el Instagram y el teléfono y el WhatsApp y etcétera, no es lo mismo trabajar con eso, sino que te tenés que readaptar a un montón de situaciones. Entonces lo que hicimos durante ese mes y medio que no pudimos abrir la librería, nos abocamos fundamentalmente a trabajar sobre el libro específico, digamos, en el sentido de que hicimos reseñas, por lo menos subíamos dos reseñas por día al Instagram. Empezamos a subir la mayor cantidad de libros que pudimos a la página, que por suerte yo tenía una página armada. Empezamos a instaurar también el WhatsApp, que bueno, no fue fácil, pero de a poquito, digamos, bueno, un día me fui a la librería, dejé el teléfono y la gente de a poquito, digamos, cuando se permitió empezar a salir, empezaron a llamar, a hacer preguntas y realmente pasamos de tener 40 clientes por WhatsApp a tener, hoy en día tengo más de 500, lo cual me parece que en 7 meses de pandemia es un logro bastante importante. Yo lo que quiero aclarar, digamos, nosotros tenemos una página web, que para mí la página web no es, digamos, de todos los medios el que me logra más ventas, pero sí es una pantalla y me sirve para que la gente pueda entrar y mirar el libro y preguntar. Pero sí se hacen muchas ventas el Instagram. Para nosotros fue digamos, un reconocimiento increíble y la verdad que se usa mucho y da muchas posibilidades porque podés hacer comentarios y podés subir fotos. Y me parece que también me interesaría contar que yo hablé antes de que nosotros nos unimos como red y justamente esta red surgió fundamentalmente eh, por la situación reinante, ¿no? Para ver cómo lográbamos adaptarnos, es decir, empezamos a hablar entre un grupo de gente, cómo lo haces vos, qué haces vos, etcétera, etcétera, y la verdad que el tema del comercio electrónico y todo lo que tiene que ver con las redes, de a poquito nos fue uniendo. Y fuimos logrando, entre varios colegas, un método diferente de comercialización. También estoy convencida de que este método de las redes eh, vino para quedarse, digamos. Yo ya convivo con eso. Yo trabajo en mi casa, trabajo
12, 14 horas por día y estoy sentada a la computadora contestando mensajes, mails, llamadas telefónicas y realmente incluso empezamos a hacer ahora una campaña para las fiestas, porque es un tema que a mí me preocupa enormemente, cómo se va a juntar la gente en la librería, en las fiestas, que no se puede, porque nosotros no podemos dejar entrar. En mi librería yo no dejo entrar más de 2 personas. Entonces estoy haciendo toda una campaña de que adelantar los regalos con envío gratis, todo lo que compren a través de las redes va a ser con envío gratis. Entonces, de alguna manera lograr que la gente adelante las compras para el fin de año. La verdad que para nosotros y para muchos colegas, este tema de las redes fue como cambiar, digamos, lo que nosotros queríamos era no perder esa relación con el cliente, que para nosotros es muy importante. Yo tengo una librería, en mi librería la gente entra y te conoce, te llama por el nombre, yo la mayoría de los clientes sé lo que quieren comprar, entonces la relación esa me parece que era fundamental mantenerla. No sé Mm, si... Es decir, es un poco eso, ¿no? Entender que, digamos, tratar de ver cómo se lograba mantener esa relación que uno tenía en forma presencial, en forma virtual, para decirlo de alguna manera. Y yo creo que ahora vamos a mantener las dos, digamos, la librería está abierta en este momento, con horarios reducidos, con menos personal, porque va una sola persona por vez, digamos, más complicado, no entra todo el mundo junto, pero yo hago mucho apoyo desde acá con toda la virtualidad, entonces eso es como que ayuda mucho, ¿no? correcto, Mónica. Edgar, también en esa línea retomemos dos cosas. El equipo de trabajo, tengo entendido que el sótano 16 sedes en toda la República, acá en México. Tiene también proyectos muy, muy interesantes como el de esa biblioteca que está por Coyoacán, por allá yendo hacia el sur, que es un container. Los colegios, cuéntanos un poco esa dinámica, 10 sedes, espacios de acceso al libro y un equipo de gente muy, muy grande. ¿Cómo fue, digamos, ese reacomodo de funciones y cómo están viviendo en este momento? Sí, claro que sí. Pues muchas gracias. En realidad, como tú bien lo mencionas, justo el año pasado, en esta visión de poder acceder a espacios distintos, se generó este proyecto del contenedor, el container, que es un espacio, la primera biblioteca o servicio de biblioteca que se genera en Librerías El Sótano y que busca básicamente esta cuestión de apropiación del espacio público, accediendo a los libros y que cuenta afortunadamente bajo este concepto no solamente con el acceso al contenedor donde pueden, funge como una biblioteca, pero también como una tienda, una librería como tal, y afortunadamente pues también con un espacio abierto en donde se pueden generar cualquier, digamos, tipo de actividades culturales y en torno al libro. Este es un proyecto que tuve la fortuna también de participar en él y donde, dada la experiencia ya de cercanía con estos actores alrededor, gestores de cultura, con los propios vecinos, en donde, bueno, afortunadamente las sucursales del sótano que están alrededor o cercanas al contenedor, pues nos permite tener acceso a escuelas, a otro tipo de espacios. Coyoacán en lo particular es un centro muy conocido por la diversidad de cultura y también por la visita de mucho turismo en este caso. Y bueno, pues fue muy bien recibida la propuesta. Un poco en paréntesis, me tocó en pandemia, justo en el pico de pandemia, de pronto una lectora me escribió directamente, me decía, por favor, ayúdame porque mi hijo está intrigado con la serie de los libros que quiere seguir leyendo y no hay forma de que lo ponga yo a ver algún programa distinto. Y bueno, pues tuvimos que buscar ir a abrir el contenedor para sacar el libro.
como ejemplo, ¿no? En el sentido de cuál es el impacto que este tipo de propuestas va generando en la comunidad. Me parece que estas iniciativas son muy interesantes y de pronto, si bien pudiera parecer a primera instancia que con la infraestructura que tiene el sótano, hablando de tecnología, hablando de personal mismo, pues tendríamos, digamos, más fuerza para poder responder a estas dinámicas, lo cual no necesariamente ha sido así. Evidentemente, pues esta experiencia de rebote que tenemos con el cierre de las sucursales, pues hace que se vuelque toda la dinámica del lector en tanto su forma de consumo, de adquisición de libros. Nuestra plataforma, si bien tenía una estructura bien planteada, pues se ve en los primeros días rebasada por el digamos, la petición de los lectores de acceder a través de este mecanismo, de esta nueva modalidad. Hay una estructura y un replanteamiento interno sobre cómo tenemos que adaptarnos, porque no solamente se trata de reaccionar al número de pedidos o de requerimientos de parte de los lectores. Me parece que también hay un replanteamiento en función de la generación de contenidos que buscamos a través de las redes sociales. Es decir, estamos o entramos en una dinámica en la que todo se vuelve virtual y no nada más las librerías tenemos que adaptarnos a eso, sino que empezamos a recibir invitaciones de todas las editoriales, de las ferias de libro más representativas en México, en donde se vuelve digital y en donde entonces tenemos que estar preparados para hacer incluso una curaduría de invitados, de autores y también responder a las necesidades de las editoriales que estaban tradicionalmente acostumbradas a ocupar nuestros espacios como un punto de referencia para presentaciones de libros, por decir algo, ¿no? Entonces, creo que esta readaptación en función, sí, de la limitación de personal por las propias restricciones de las autoridades, en donde no podemos acceder o tener la fuerza de personal que estamos acostumbrados a tener, pues tenemos que hacer una selección específica de manera estratégica para poder, por un lado, atender el crecimiento de la plataforma, agregando incluso no solamente la plataforma del sótano, sino la plataforma que ya les comentaba anteriormente de la red de librerías independientes, sino que además atender estas cuestiones de ferias de libro. Me parece que se ha hecho un trabajo de reestructura muy rápida y muy interesante en el sótano por dos áreas concretas. Una que tiene que ver con la coordinación de contenidos editoriales por parte de nuestra compañera América, a la cual le mando un gran saludo, que ha hecho un extraordinario trabajo, ¿no? Esta selección de presentaciones, de contacto directo con editoriales, con autores, para curar esta presentación virtual en cuestión a las transmisiones que hacemos ya habitualmente. Y por otro lado, pues también lo que se refiere al área de curaduría interna, es decir, tenemos un área de capacitación en donde han fortalecido mucho la relación con las editoriales que buscan este canal para tener informados y actualizados a nuestros compañeros libreros. Me parece que el fortalecimiento interno más la adaptación al tema tecnológico ha sido una de las grandes fortalezas que hemos podido capturar y revalorar mucho al interior del sótano. Entonces creo que sí, como bien lo mencionaba Mónica, esto ha llegado para quedarse a un ritmo que no, me parece que ni pequeños ni grandes ni medianos estábamos preparados para tener de manera inmediata, pero que pues uniendo esfuerzos entre editoriales, librerías pequeñas, librerías en este caso como el sótano, pues buscamos la forma más adecuada para hacer fortalecer esta cadena de libro, ¿no? Bien, Lucas, cuéntanos que también sobre la idea, pues ya nos contaste del espacio, del origen. Cuéntanos de la comunidad que hay alrededor de Mr. Fox, cómo estas redes lo que hacen es fortalecer unos vínculos o no pasar en estos momentos por el espacio, pero que identifican al librero como precisamente un prescriptor, un curador de contenidos, ese amigo que, digamos, en el caso de Mónica, que hace parte de la vida de un barrio y de la vida y de la emoción, y que le da sentido precisamente a esto, a esta, como lo mencionaba también Edgar, a la vocación del ser librero. Cuéntanos.
Bueno, Valen, mira que a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Mónica y lo que ha dicho Edgar, y hay cosas que quisiera sacar de ahí para articular también. Nosotros hemos, por ejemplo, no trabajamos, ¿sabes? No trabajamos con WhatsApp, no trabajamos con otros medios que no sean los oficiales. El observatorio, que es Instagram, no es un sitio para vender. Les pedimos a las personas que pinchen en el link para que se redireccionen a la madriguera virtual, la página de libros, si quieren comprarlos. O que guarden, porque Instagram también permite eso, y los compren en sus librerías de confianza favoritas. Y sobre eso, sobre ese pedacito de ser desbordados por un escenario, me parece muy importante que hay cosas que debemos aprender, o por lo menos yo estoy parado como en esa situación de ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente reacciona de esta manera? ¿Por qué comenzamos a construir códigos comunicantes, puentes comunicantes a través de estas plataformas o de ciertas lógicas? Y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que aprender, y lo digo en mis lives en Mr. Fox mucho, es comenzar a diseñar una etiqueta de la digitalidad. Digamos, tú que eres colombiano sabes muy bien que en los 90 acá, por ejemplo, hubo un proyecto pedagógico sobre cómo comenzar a comportarse como un buen ciudadano, atravesar los semáforos, utilizar las cebras. Ahora yo pienso mucho en eso. ¿Cómo vamos a comenzar a usar la digitalidad siendo respetuosos? Por ejemplo, entonces, digamos, nosotros somos un equipo muy chiquito, ¿valen? Aunque veo que somos un poquito más grande que el de Mónica. Somos 5 zorros, pero hay un zorro sin que cada uno tenga un canal directo, porque todos hacemos de todo, desde barrer hasta, no sé, presentar libros y esas cosas. Pero sí, cada uno como que tiene un canal directo del cual es mentor. Entonces Alejandro es mentor de las finanzas, Maribel es mentora de la selección, Marta está encargada de la línea de la virtualidad y digitalidad en ventas de Mr. Fox, y luego cruzamos esos trabajos. Luego me parece muy chévere, y con esto quiero comenzar a responder lo que tú me preguntas, perdón si me estoy extendiendo un poquito. Lo que dice Edgar sobre el agenciamiento cultural, eso de no, me parece fascinante lo que están haciendo con la biblioteca, es algo que también Mr. Fox ha pensado mucho. Para nosotros es una gran inspiración, es un gran derrotero el trabajo que hace Babel Libros localmente también como librería de barrio, además de ser una maravillosa editorial. Y lo he hablado mucho con María Osorio sobre eso, sobre cómo uno comienza a hacer agenciamiento con los pocos o muchos recursos que tenga. Y es eso, Valentín, sobre tu pregunta de la comunidad y de la entidad. Nosotros sabemos que tenemos una identidad. Somos, creo que no lo mencioné, una librería especializada en ilustración. Y parte de esa especialización está abocada o está dirigida a los jóvenes y a los niños lectores. Pero la verdad es que a nosotros, a nuestra librería van pues todas las personas, y además tenemos una pequeña biblioteca que se llama la Biblioteca Mentora de Prescripciones, y eso como Mónica lo está haciendo ahora, tú sabes, tú fuiste director de ACLI, nosotros ya llevamos más de 10 años con la Asociación de Libreros Independientes. Estar unidos es una forma circunstancial, siento que ahora más que nunca, porque la virtualidad nos une, la digitalidad nos une a través de cualquier lugar del mundo. Es circunstancial estar unidos desde formas fuera también de la digitalidad para encontrar puntos en común y hacernos más fuertes. Y esto lo quería un poco como dirigir al hecho de desarrollar ideas conjuntas. Digamos, a mí se me ocurre que puedo, no sé si no estoy respondiendo bien tu pregunta, Valentín, pero se me ocurre que aparte de la identidad que ha diseñado Mr. Fox, ¿sabes qué se me voló? Esa biblioteca mentora es una biblioteca que mezcla varias cosas: poesía, narrativa, ciencias sociales, ensayo filosófico, bueno. ¿Y sabes para qué está esa biblioteca? Que es de libros no ilustrados, para conectar con otras librerías. Como Libros Mr. Fox prescribe libros intentando disfrazar el trabajo del librero con un propósito, y que la gente nos lea como, es que allá está el libro para la tristeza, por ejemplo. Nosotros sabemos que no es tan así. Pero lo que sí ocurre, por ejemplo, es que podemos conectarlos, como los conectamos con literatura, sobre todo ilustrada, porque es nuestra vocación. También nos interesa que la gente se siga conectando con otras librerías. Y por eso tenemos esa biblioteca mentora que nos dispara, por ejemplo, si hay alguien que le encanta mucho
la política, el pensamiento filosófico, de seguro lo fugamos a la valija de fuego. Si hay alguien que le encanta la narrativa, a mí me parece maravilloso el trabajo que hace Mauricio Lleras desde Prólogo como librero de narrativa, entonces seguramente lo fugaré a narrativa. Y eso nos fortalece a todos, porque finalmente cuando estamos creando en esta red inmensa, que también somos los libreros, me gustaría pensarlo así, cuando estamos formando de verdad lectores, pues cada vez esos mismos lectores van a traer más lectores, ¿no? Lo que pasa con las buenas fiestas, entonces hay como todo un andamiaje alrededor de esa idea. Y yo, por ejemplo, para cerrar, en el encuentro ilustrado Señor Zorro en 2018, lo que hicimos, inspirados en un trabajo muy lindo que hizo Ana Garralón desde Madrid, que eso también es algo muy bueno, tenemos que comenzar a vernos entre nosotros o seguirnos viendo y ver qué nos está funcionando a todos. Y Ana Garralón hizo algo muy chévere que a nosotros nos inspiró para, en el cierre del Festival de Libros para Niños en Bogotá, que ocurre el 31 de octubre, la Cámara Colombiana del Libro nos dio un pequeño presupuesto que lo multiplicamos por 10 porque nos unimos con toda la gente de la calle 61, que es donde está suscrito geográficamente Mr. Fox, y entonces nos unimos con la panadería, los que hacen las galletas, nos unimos con Cálico, que es un café que tiene una casa vieja, nos unimos con las peluquerías y cada uno tenía algo que aportar y además que tejer a través de Mr. Fox con el propósito de la literatura. Entonces, por ejemplo, las peluquerías se dedicaron a hacer maquillaje de literatura, de clásicos de la fantasía y del horror. En Cálico hicimos un ciclo de cine para niños y para grandes, dependiendo del horario. Cálico es un café con una casa muy vieja que data de los 40 y hicimos un recorrido del terror. Ese recorrido estaba atado a la literatura victoriana. Entonces, claro, todo eso generó como una súper experiencia. Este año la gente, perdón, eso no fue en el 2018, fue en el 2019, el año pasado. Y este año la gente nos está preguntando por qué onda con eso, qué vamos a hacer con eso. Se me ocurre que ese es un buen ejemplo de lo que hace solita una librería, pero que también potencia su trabajo cuando trabaja en red. Muy bien, ya antes de pasar al tema, digamos, a la línea política, al trabajo de agremiación que ya han mencionado tanto, pues que cada uno de ustedes han mencionado, quería ir como recapitulando cosas. Sí, la comunicación como un elemento fundamental para preservar la función del librero y su contacto con los lectores. La idea de la como nos acaba de ejemplificar muy bien Lucas y nos ha mencionado tanto Edgar como Mónica, la idea de que es muy bonita, la de un funcionamiento solidario, de la cual también hemos visto, porque la pandemia no, aunque hay casos, y luego quizá podamos abordarlos, no es un sálvese quien pueda, sino como dicen acá en México, Así pues es. que si somos más, jalamos más parejo, una cosa como de que, y justo lo mencionaba Lucas, y eso es importante, estos elementos ahí como conclusiones parciales de nuestra conversación, quería preguntar y red que ya había dicho Mónica, la posibilidad de agremiarse para establecer posiciones aquí en Almac, de la cual hace parte el sótano, pero también, como vimos, la Reli, y hay una serie de instancias quería que abordáramos precio único o precio fijo. En Colombia se está dando, hace 10 años se intentó plantear ese tipo de situaciones. En su momento, digamos, había el tan de moda liberalismo económico, es bueno, cada cual verá cómo, pero en este momento vuelve a hacerse énfasis en este tipo de política. Si quieres, cuéntanos, pues cada uno de ustedes cuéntenos su experiencia a partir de la idea de un precio único, de unas normas claras establecidas por una ley o por un Estado, sino por el respeto de los agentes de la cadena, que eso también creo que debemos, digamos, más adelante, la cadena, ¿creen está diluyendo o se está fortaleciendo? Si quieres, Mónica, inicia tú. Sí, cómo no. Bueno, en la Argentina, como dije antes, tenemos la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que es una ley nacional, fue aprobada por el Congreso de la Nación en el noviembre del 2001, digamos, tiene varios años ya, y me parece que, es decir, más allá de que después discutamos cómo lo toma la cadena, eh,
fundamentalmente lo que se logró, digamos, con esta ley es que el precio del libro sea uniforme en todos los puntos del país. El precio del libro no lo pone el librero, sino que lo pone el editor o el importador. Está clarísimo, digamos, el libro tiene que valer lo mismo en cualquier provincia o en cualquier punto del país. Y no hay, digamos, no está permitido el descuento, digamos, hay ciertos descuentos que en la ley los especifican, pero no supera el 10%, salvo en compras del Estado o en situaciones muy especiales que no viene al caso, digamos, contarlos acá. Para mí la ley de defensa al librero fue algo digamos, que se luchó muchísimo y me parece que fue un logro sumamente importante porque lo que nos permitió esta ley es que a librerías más pequeñas, independientes, pudiéramos seguir en la lucha, digamos. Fue algo muy complicado, digamos, con las grandes cadenas, con las grandes superficies, incluso con las editoriales que no respetaban, digamos, vendían directamente, digamos, fue realmente, o de repente los supermercados que vendían libros. Entonces la única forma de lograr que las librerías más pequeñas o las librerías de barrio, como las llamamos nosotros acá en Argentina, hay muchísima cantidad de librerías y me parece que digamos, lo importante en estos 7 meses, eso tomo un poco lo que contó recién Luca, que desde políticas en conjunto, lo que se logró es que la gente compre en su barrio. No solo la librería, sino que vaya a la peluquería del barrio, que compre en la panadería del barrio, que compre en el almacén del barrio. Digamos, la idea es que como la gente no puede viajar incluso todavía en Buenos Aires, viaja muy poca gente en colectivos, se está empezando, pero viaja poca, la gente caminaba, entonces la única posibilidad era caminar por el barrio. Digamos que en estos meses hubo varios problemas con la ley, digamos, varios problemas, porque esta cosa de la desesperación de no vender, muchas editoriales empezaron a vender en forma directa, con descuentos, por supuesto, no todas, y no es ni para dar nombres, pero me parece que este tema de unirse gremialmente y de lograr que esta red finalmente tome la forma de asociación, va a ayudar mucho a varias cosas, pero fundamentalmente a que esta ley se siga cumpliendo también. Es decir, para nosotros el tema de la ley es fundamental y fue algo que se peleó muchísimo en la Argentina, mucho, 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 y que no lo podemos perder. Nosotros estamos bastante conectados con libreros de México, de Colombia y de otros lugares de Latinoamérica, y sabemos de la dificultad que tienen con este tema del precio único, y es muy complejo. Lo que pasa que también lo que tenemos que hacer es concientizar a la gente, porque la gente no sabe, no la conoce la ley, la gente cree que porque mi librería está en un barrio capaz un poquito más de alto consumo, los precios de los libros son más caros que si los compran en otro, lo cual es algo que no es así, porque el libro vale lo mismo en cualquier punto en cualquier librería que compren, no solo librerías, digamos, si uno compra un libro en un supermercado tiene que tener el mismo valor, o en grandes superficies o donde fuera. Y el tema de asociarse, digamos, de tener el gremio, de poder estar unidos, creo que podemos lograr muchas cosas. Y realmente también me parece importantísimo porque nosotros no teníamos voz hasta ahora. Y a partir de esta red,
yo lo quiero aclarar, que por ahora es simplemente eso, una red que no está asociada todavía, no tiene forma jurídica, pero ya logramos poder tener reuniones con el gobierno nacional, tener reuniones con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en mi caso, las provincias han tenido, porque va a ser una red federal, han tenido reuniones también con algunos miembros de sus provincias, hemos logrado poder reunirnos con las cámaras como para solucionar cosas en conjunto, porque me parece que esto, digamos, la industria editorial en la Argentina, supongo que en otros países también, viene sumamente golpeada, y si no nos unimos y si no la sacamos adelante entre todos, me parece que no la sacamos, digamos, como que no, esto es para todos, es un bien común, digamos. Esa sería un poco la idea. Muchas gracias, Mónica. Edgar, ¿cómo lo ves? Además del sótano, de la rally, de tu experiencia previa, ¿cómo entiendes lo que está sucediendo? Muchas gracias. Sí, es un tema de por sí apasionante, tan apasionante como complejo, ¿no? Creo que pasa mucho por las realidades, nuevamente me refiero a las circunstancias de atención a política pública en cada país. Mónica nos comentaba anteriormente sobre estos apoyos y estas iniciativas que se tienen en comunicación con el gobierno, y creo que en México ha sido una trayectoria bastante, un camino, como le nombramos acá, cuesta arriba. Eh, Recientemente el tema de políticas públicas se reforzó mucho principalmente sobre lo que tiene que ver con tasa cero. Acá la tasa cero, entendida desde lo que se refiere a la posibilidad de que las librerías puedan deducir aquellos servicios que no pueden deducir actualmente, y que eso dé viabilidad a un proyecto como una librería, llámese pequeñas o grandes o medianas. Es decir, en México, los factores que están alrededor de la posibilidad de que sea un proyecto viable, que sea rentable, porque más allá de esta premisa que todos tenemos de vocación, pues tenemos que buscar la salud de nuestros propios proyectos. Entonces, en esos términos, una iniciativa que se impulsó mucho y que fue rechazada nuevamente fue la tasa cero. Hay diferentes posturas que vienen derivadas de los diferentes actores de la cadena. Por un lado está lo que ya he mencionado, la tasa cero, pero también recientemente la cuestión del precio único en México, pues es algo que se ha puesto nuevamente sobre la mesa, y que existe una ley como tal, que es la ley del libro, que integra no solamente el precio único, pero que sí integra todos los elementos necesarios para atender a estos intereses de protección a la cadena del libro como tal. Pero me parece que también la cuestión de poner en el centro a la librería como un eslabón importantísimo y referente para que sea ese el canal adecuado por el cual se tengan que realizar las ventas y la atención a los libreros, sí, por este espíritu que hablábamos de la recomendación, del expertise del oficio como librero. Entonces, el tema del precio único, pues en este momento en México pasa por una situación, digamos, en segunda instancia, ya que se puso primero la tasa cero, y el precio único existe como tal enfocado a las novedades, con un periodo de tiempo específico, el cual se tiene que respetar, y es, digamos, una ley establecida. Sin embargo, pues como bien comentaba Mónica, en muchos casos se cumple, en otros casos no se cumple, y se ha llegado a la conclusión que entre que la ley y la política se desatora, pues buscar, digamos, un acuerdo gremial, que me parece que por ahí pasa el tema de la ética, en donde los integrantes de la cadena más relevantes, en este caso editoriales, librerías, tendrán que tener un acuerdo pues por el beneficio y ahora por el rescate de la permanencia de las librerías. Evidentemente esta temporada de pandemia ha detonado comportamientos muy particulares, hablando concretamente de editoriales, en donde de pronto sí los descuentos que puedan ofrecer y la venta directa,
pues son inalcanzables para muchas librerías en cuestión de competencia para sus lectores. Sin embargo, bueno, pues existe esta intermediación en el sentido de, por un lado, comprender que las editoriales mismas tienen esta necesidad de recuperación inmediata, de desplazamiento de sus libros, y buscar esta entre librerías en donde sean estos espacios donde las editoriales se ubiquen como punto principal, porque me parece que sí, esta idea que bien mencionabas, Valentín, sobre el sálvese quien pueda, pues seguimos en esa dinámica, y es tiempo de que, si no es ahora en esta crisis, si no es ahora en estos espacios incluso digitales donde nos reunimos en diferentes eventos, donde estamos en contacto de manera más permanente, pues es donde se puede lograr esta sensibilización sobre la problemática general de la cadena del libro. Entonces, a lo que voy respondiendo concretamente, que no solamente, por supuesto, el precio único, hay un referente importante en otros países que tienen una industria editorial mucho más robusta, mucho más fortalecida, pues tendrá que ser una forma de aprendizaje que debemos de tomar en cuenta para poderlo establecer y poner en contexto en nuestra política pública editorial, ¿no? Entonces, creo que hay diversos temas que van alrededor de la política pública. Creo que debemos de estar fortalecidos en esta comunicación, pues para poder llegar a un acuerdo gremial. Por supuesto, el rescate y la permanencia de las librerías tiene que ser el foco de atención para todos los que estamos involucrados en este mundo tan hermoso, ¿no? Muchas gracias, Edgar. Lucas, ¿algo más a aportar en esta línea? Sí, bueno, yo estoy con lo que acaba de decir Edgar y Mónica. Solamente quisiera sumar algo, como bien lo dice Mónica, y es la importancia sobre todo de que los lectores, incluso algunos autores, entiendan sobre las lógicas de la cadena. Y hay algo muy importante, tú sabes, Valentín, que en Colombia también estamos discutiendo esto, la ley del precio fijo, la ley del precio único. Y yo he insistido con muchos colegas que nosotros, desde el agenciamiento que tenemos en nuestras librerías o en nuestros roles como agentes culturales, podemos hacerle entender de pequeñas formas. Las pequeñas formas terminan por ser grandes movimientos. De pequeñas formas podemos ir haciéndole entender a la gente, a los lectores, a otros colegas, que los descuentos, porque yo creo que ese es el origen del mal, los descuentos no es lo que va a abrir la puerta del acceso al libro. No sé si en sus países, pero en el mío, que es Colombia, suele ocurrir que la gente piensa que el acceso a la cultura es obligadamente uno o barato o gratuito. Entonces eso también va aislado, digamos, va atado muy cercano con unas políticas que la gente puede leer de esa manera. Lo que quiero decir con esto es cómo vamos a hacer nosotros para que la gente comience a leerlo de una nueva manera. Entre tanto, la ley llega, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que como ciudadanos, con el mismo lenguaje, estamos haciendo, deconstruyendo y volviendo a construir, sin necesidad de que pasen por el seso de, es que así lo determina la ley, nosotros mismos podemos ir generando cosas. Muy bien, Lucas. Ahí quiero aprovechar, porque ya, digamos, un cambio de tercio. Edgar mencionaba la salud, la buena salud de un negocio, y tú lo acabas también de mencionar, y es, quiero preguntarles, tenemos desde la virtualidad cualquier cantidad de simultáneos con una gran presencia de autores, de claristas, foros sobre muchos lanzamientos de libros. Eso no necesariamente, o sea, la pregunta es, ¿está o no redundando en más ventas? ¿Sí? De nuevo, es cómo estos contenidos que a través de lo digital empiezan a ser, digamos, gratuitos, podemos capitalizar a favor de la sostenibilidad de las librerías. Y en ese orden de los numeritos, voy a también preguntar de qué manera ha empezado a incidir algo que no teníamos en cuenta hace una vez, es la carga de los deliveries, de las entregas de los domicilios en el funcionamiento y en los números, digamos, en la contabilidad de una librería. Invirtamos entonces el orden. Lucas, cuéntanos cómo los zorros, la cueva, la madriguera, cómo está haciendo este caso. Seguimos supeditados a un tema de barrio. Cuéntanos. Pues mira que nosotros
De hecho, sí, claro, digamos, la librería física siempre ha tendido ahí, digamos que Chapinero Alto, y quienes más nos visitan también, obviamente, son las personas que circundan la librería física, pero como nosotros arrancamos con el observatorio, de hecho tenemos compras, hemos enviado libros a Japón, a Francia, a México. Y trabajamos, en este momento estamos trabajando con FedEx. Yo creo que no por tener una respuesta ahorita, me gustaría tenértela, pero no por tener una respuesta ahorita te podría decir qué está pasando específicamente con ese rubro nuevo que se ha abierto para los envíos. Nosotros en este momento estamos cobrando los envíos, pero al igual que Mónica, creo que fue ella quien lo mencionó, tenemos temporadas en donde el envío se hace gratuito. Tenemos, sin embargo, con Alejandro, que es el zorro financiero, tenemos que sentarnos a ver cuando haya pasado un tiempo prudencial y mirar en retrospectiva, como con la suficiente distancia, qué fue lo que pasó en cada uno de esos periodos. Pero lo cierto es que nosotros estamos acostumbrados como a perder un poquito también cuando se trata no de descuentos directos sobre el libro, sino envíos. Ahí la dinámica, las fichas cambian porque el envío permite que las personas de repente sientan que tú estás teniendo un reconocimiento también como a favor de ellos cuando son clientes de tu librería. Pero eso no, digamos que no entra directamente, no sé si me estoy haciendo entender, en el valor del libro, en el valor de la obra cultural y literaria. Muy bien, muchas gracias. Edgar, contábamos del gran despliegue que implicó en su momento, digamos, para la plataforma de librerías del sótano y obviamente esos libros tenían que enviarse. ¿Cómo ves esos envíos y el tema de la programación cultural? Porque además ustedes tienen una oferta muy, muy fuerte, ya hablamos y también saludos a América y a todo el equipo de una presencia importante para los lectores. ¿Cómo van las ventas? Bien, pues sí, yo creo que hay 4 elementos que yo quisiera destacar en este proceso. Por un lado, como les comentaba hace un momento, el vuelco que dio el volumen de venta en la plataforma, pues fue muy, muy importante, tanto así que en cuestión de reestructuración interna de personal, pues se tuvo que ocupar personal de librerías que estaban evidentemente cerradas para la atención de estos pedidos, digamos, en línea. Pero hay 4 elementos que yo quisiera destacar, que ya mencionaba de inicio Lucas. Me parece que, bueno, de entrada hay una saturación de contenidos digitales que estamos viviendo cotidianamente, generados por las propias editoriales, por las librerías. Todos estamos volcados también en esta, digamos, lanzamiento de publicaciones. Entonces creo que ahí tiene que haber una mesura importante, atendiendo principalmente lo que decía yo, una curaduría de los contenidos y qué es lo que se busca mantener como sensibilidad a lo que los lectores están buscando. Es decir, no podemos tener la misma primicia o los mismos, digamos, objetivos que podíamos tener en una época anterior, hablando pre-pandemia, ¿no? En donde prácticamente cualquier novedad o cualquier lanzamiento editorial pues estaban en los canales abiertos de manera física. Entonces, me parece que por un lado el tema de los contenidos y la saturación de los mismos es muy importante para poder hacer una selección adecuada y que el lector sienta este perfil ahora sí como un elemento siguiente, que es que no podemos perder esta esencia del perfil del librero. Es decir, podemos seguir recomendando y si bien la plataforma sigue siendo digital y sigue siendo una cuestión tecnológica, pues el lector identifica perfectamente cuando el librero de cabecera, está recomendando, digamos, los libros que se siente que son atendidos a sus intereses. Entonces, por un lado, la saturación de contenidos, el perfil, mantener el perfil de recomendaciones desde el punto de vista del librero. Y luego vienen los otros 2 elementos que tienen que ver con la logística. Evidentemente, aquí en México, podría decir que las 3 o 4 primeras semanas de pandemia, pues las propias empresas de mensajería se vieron también muy rebasadas en cuestión de su servicio. Eso por un lado ayuda
a que el lector o el cliente en este caso tenga, digamos, la disponibilidad y la comprensión de que son tiempos en los que se pueden alargar y aún así están dispuestos a permanecer, digamos, realizando sus compras. Pero sí, eso ha generado una bomba en donde han estallado diversas empresas que ofrecen sus servicios y nos lleva a nosotros como libreros y como sobre todo en la atención de servicio al cliente, en diversificarnos, ¿no? En buscar alternativas que permitan que el cliente se sienta atendido y ver alternativas de servicios, de logística para poder responder de manera más inmediata. Y luego, me parece que otra cosa que para nosotros ha sido muy relevante es que el sótano venía ya hace tiempo interesándose en lograr una representación, digamos, con este factor de distribución. Somos una cadena de librerías, pero también el tema de la distribución se vuelve un factor muy, muy importante en donde hemos logrado tener acceso a editoriales independientes justamente en España y de Latinoamérica, concretamente de Sudamérica, en donde somos una opción interesante para poder representar en distribución a las editoriales independientes principalmente, y donde ahora mismo que ha sido cancelada la FIL en presencia, pues logramos tener una representación y eso extiende, digamos, las posibilidades de que las editoriales lleguen a México y que puedan tener la seguridad de que con la experiencia del sótano pues podamos tener esta extensión de atención a todos los clientes. Entonces todos estos factores detonan y esperamos que detonen evidentemente en un volumen de ventas importante, pero sobre todo en sentir y transmitir el servicio que buscamos dar a los lectores. Muy bien. Mónica, en tu caso, ¿cómo has visto este aspecto? Sí, bueno, voy a separar, estoy bastante de acuerdo con mucho de lo que dijo Edgar con respecto a los contenidos. Sí, acá los contenidos, es decir, no solo de las editoriales, sino de las diferentes librerías, rebasan las redes totalmente, pero yo creo que uno tiene que saber, conoce su clientela y va poniendo los contenidos de acuerdo a lo que más o menos uno sabe que los clientes van pidiendo. A nosotros sí me parece importante, lo que nos pasó durante estos meses, es que nosotros teníamos, digamos, un perfil de clientela en nuestra librería en forma presencial, que iba más o menos, lo teníamos catalogado entre aproximadamente mayores, digamos, de 50 años para arriba, para decirlo de alguna manera. Eh, Nos resultaba muy difícil captar a la gente más joven. Por supuesto, los adolescentes nosotros vendemos mucho infantil, pero venían con sus padres. Y esta pandemia, a través de las redes, sobre todo, bueno, con el Instagram, que le aclaro a Lucas que nosotros tampoco vendemos por el Instagram, sino que hacemos toda la previa, para decirlo de alguna manera, pero la venta se hace o por la página o por venta telefónica o por WhatsApp, por lo que fuera. Nos cambió totalmente el perfil del cliente. Digamos, tenemos un perfil que va entre 25 y 45 años, para decirlo de alguna manera, y eso lo tenemos bastante catalogado, lo cual tuvimos que cambiar muchísimo los contenidos. Es decir, nosotros ponemos de repente contenidos en Instagram diferentes a los contenidos que ponemos en Facebook. Es decir, la gente que ve Facebook es gente más grande, la gente que ve Instagram, entonces eso sí nos llevó un trabajo de aprendizaje que al principio costó, pero que de a poquito lo fuimos como adaptando, ¿no? Con respecto a la logística, para nosotros es muy sencilla el tema de la logística. Nosotros estamos en un barrio, entonces todo lo que, digamos, lo que piden dentro de un radio, dentro de nuestro barrio, nosotros lo hacemos sin costo, porque lo hacemos caminando, digamos, o si es un poquito más lejos en coche, pero digamos, tratamos de no cobrar. Y si no se cobra, digamos, cuando la logística, digamos, cuando piden del interior, porque nosotros estamos logrando ahora ventas que antes no lográbamos del interior de nuestro país, o de barrios más lejanos, eso digamos, tenemos diferentes maneras de mandarlo,
pero la gente lo paga, digamos, lo paga me parece que lo que le importa fundamentalmente es el servicio que uno le da. Entonces, si el servicio, y como algunos de ustedes dos dijeron, acá surgieron cantidades de posibilidades de entrega de libros bastante económicas, diferentes, que nos ayudó muchísimo. Que no solo entregan libros, entregan comida, entregan farmacia, entregan de todo, pero que bueno, que trabajan bastante bien y que por un costo no muy alto se puede lograr la entrega. Entonces, nos fuimos adaptando a las diferentes posibilidades. Muy bien, Mónica. Ya nos queda muy poco tiempo. Me va a quedar, claro, me encanta esta suerte de conclusión y es que estamos en un oficio de escuchar y de conversar, más conversación y menos algoritmo. En ese orden de ideas, dos cosas en esta última ronda. Un consejo para los libreros que nos están viendo y para todos, digamos, los diferentes agentes de la cadena con nosotros, un consejo sobre el año que pasó y el año que llega. Y también una recomendación final para estas lecturas, para las fiestas. Compártanos, por favor, eso, un consejo y un libro que quieran que leamos ya pronto. Entonces, si quieres, Mónica, contigo volvemos para seguir con Edgar y terminamos con Lucas. Es difícil dar un consejo, la verdad. Pero bueno, yo lo que como consejo diría de que sigan trabajando, que sigan luchando por lo que les gusta, que no pierdan el contacto con el lector. Fue un año muy difícil, pero digamos que por lo menos los libreros independientes en Argentina tenemos que estar contentos, que podemos estar trabajando y que nos pudimos rearmar y que podemos seguir teniendo las librerías abiertas y me parece que eso es más que importante. Ese es mi consejo, digamos, es decir, que la sigan luchando porque es una profesión que yo amo, digamos, uno no es librero de casualidad, es librero porque además de profesiones, porque le gusta estar en contacto con la gente, porque le gusta la lectura, porque le gusta todo esto que tiene que ver con el libro. Y un libro, se me viene a la cabeza rápidamente un libro de autor argentino, sí, de autor argentino, que se llama Las Malas, de Sosa Villalba, y que lo recomiendo. Es un libro sobre género muy interesante. Es como una autobiografía novelada, digamos. Eh, Se los recomiendo, vale la pena. Muchas gracias, Mónica. Y sí, y cuña, Camila Sosa Villalba es la ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz. A todas estas, entonces, Es están ojo verdad, con... es verdad. Me había olvidado, es verdad. Sí, muy bien. Edgar, tu consejo y tu recomendación. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecerles, la verdad es que ha sido una conversación súper interesante. Yo no quería dejar de mencionar y felicitar a Lucas sobre esta, esta anécdota, digamos, y este relato que nos hace sobre las actividades que realizan de acercamiento a su comunidad. Me parece que en ese sentido, y partiría de ahí el consejo. Creo que todos estos eventos a nivel global, cuando se trata de una pandemia, en este caso, que remueven a nivel social muchísimas prioridades del ser humano como tal, ponen en la mesa el replanteamiento de muchos sentidos. El tema concreto del mundo del libro y los que amamos este universo tan enriquecedor, deberá de hacernos concientizar sobre muchos factores que desde la parte de relación que tenemos entre todos los actores de la cadena, tenemos que replantearlos y tenemos que replantearlos no solamente desde los intereses comerciales o desde los intereses individuales. Me parece que si bien habremos aprendido algo, lo tendremos que demostrar con este sentido de solidaridad, con esta poner por delante el interés de un ente como tal, que es la cadena del libro, y aceptar ser muy autocríticos, ¿no? Que es desde la perspectiva, digamos, de las librerías independientes, en este caso,
identificar que tenemos que estar preparados en lo mínimo necesario para ser autosustentables nuestros proyectos. Todos deseamos que estos espacios permanezcan, sabemos cómo se entretejen, digamos, el impacto que se tiene en las comunidades y la importancia de estos librerías como tal. Es una economía circulante en los barrios, el comprarle al de la tiendita, el comprarle a la librería, pues se queda en el mismo barrio. Y lo mismo sucede también en las librerías en las que nosotros buscamos, si bien somos una cadena de librerías, pero me parece que la esencia, y por eso parte del inicio de esta pandemia decíamos que leer es esencial. Y es esencial en todos los sentidos, todo lo que pueda enriquecernos como seres humanos. Entonces, el consejo concreto tendría que ver con aprovechar esta experiencia al máximo, pero comunicándonos entre cada uno de los actores para estar preparados a lo que viene, que me parece que va para largo, y que fortalecidos de esa manera podremos tener una mejor actitud y acción ante los eventos que estamos viviendo. Y respecto a la recomendación, pues yo tendría, si me permiten, dos brevemente, nada más una que es una lectura que estoy realizando actualmente, que se llama Restauración, de Ave Barrera. Ave Barrera, perdón, es una autora mexicana de Guadalajara, que me parece que, bueno, pues en lo personal tiene que ver con una capacidad de describir elementos muy, muy introspectivos desde la restauración, no solamente exterior, sino al interior del ser humano, y que formará parte incluso del consejo que estaba diciendo hace un momento. Y otro rapidísimo, que es una lectura un autor que a mí en lo particular me gusta mucho, y sobre todo por el tema, que es de Murakami, que es música, solo música, y bueno, pues es el último de sus libros, que pues es un tema de pasión particularmente por el mundo de la música y el jazz y todo lo que se refiere a ese entorno. Entonces serían mis dos recomendaciones. Muchas gracias, Edgar. Y también, Cuña, préstenle mucha atención al catálogo de Paraíso Perdido, la editorial de Ave Barrera. Tiene unas maravillas a propósito de la edición independiente y la biodiversidad acá en México y de toda Latinoamérica. Querido Lucas, tu consejo y tu recomendación. Gracias, Valen. Pues creo que Mónica y Edgar ya me los robaron todos, pero voy a intentar disfrazar el propósito a través del lenguaje. Así que mi consejo para mis queridos colegas, que deseo que todos podamos seguir adelante en esto, que es muy importante y que seguro en gran medida va a estar determinado por la pasión que cada uno siente por el mundo de los libros, es que se pongan la gorra, se pongan en el lugar, pasen fijándose, detengamos esta carrera interminable y veloz que veníamos trayendo y que hemos aprendido de las generaciones que nos precedieron. Entonces, es eso, ¿saben? Es eso. Yo estudié arte, por ejemplo, y siempre creo que es el valor más grande que saqué de haber estudiado arte, y es detenerme, fijarme y procesar, pensar por qué está ocurriendo eso. Y luego las recomendaciones, también quiero hacer dos, perdón por el abuso. Nosotros estamos en Noviembre Independiente también en Colombia, y nosotros invitamos un fondo editorial. Ustedes se pueden conectar a las charlas, aunque creo que cuando vean esto ya no van a haber pasado. Pero invitamos un fondo editorial que se llama Cataplum Libros. Entonces mi primer recomendado, que es más bien una prescripción, este es Zorro Chuleta de Sol Undurraga, prescrito o recetado, para quienes no me copien lo de la prescripción, recetado para encontrar el lugar al que pertenecemos, no sin antes habernos encontrado nosotros mismos. Y mi segundo recomendado, para conectarlos con las librerías y con los libreros que adoran la narrativa, es, bueno, y la poesía, porque este particularmente es poesía, es Todas mis cosas en tus bolsillos, que acaba de ser rescatado hace muy poco por Six Barral, de Fernando Molano Vargas. Me llama mucho la atención y está curiosamente invitado, porque acá Six Barral hace parte de Planeta, no sé si ocurre en todos los lugares. Curiosamente, este libro que hace parte de un catálogo inmenso internacional como Planeta, está publicando hoy día un autor que en su momento fue también un marginal, un independiente. Entonces esa idea me llamó mucho la atención para enfrentar también lo que significa la independencia, y por eso este poemario, que está prescrito, recetado para encontrar el amor también en lo adverso,
es mi recomendado y hace parte de esta trilogía. ¿Qué tal esta publicidad que le estoy haciendo a Six Bar? No me están pagando. Pues nada, igual eso es nuestro trabajo, recomendar libros, establecer conversaciones. Y nada, yo estoy muy agradecido con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por haberme dado la oportunidad de conversar con ustedes tres. Espero que hayan disfrutado tanto como yo y que en una próxima ocasión sí nos podamos ver en vivo y en directo y que podamos, nada, tomarnos un café y celebrar este tipo de espacios, la lectura y el libro. Querida Mónica, querido Edgar, querido Lucas, muchísimas gracias por este espacio y eso, que nos encontremos muy, muy pronto. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Valentín, gracias a Gracias. ustedes. Que sean unos aguardientes, un vodka, algo más pesadito. Todo lo que hemos pasado lo merece. Un beso Un y un mezcal, abrazo por para favor. todos. Chao.